Buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy vamos a conocer una casa de 8 de frente por 15 de fondo. Está bien distribuida, pero tiene una particularidad muy interesante que voy a ver si la notan ustedes cuando entremos. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y estamos viendo este fraccionamiento de casas regulares que me gusta porque cuando todas las casas son iguales, se ve muy homogéneo y se ve muy limpio, ¿verdad? Hay veces que en los fraccionamientos las casas algunas no están tan bien diseñadas, ¿verdad? Entonces se ve mucho desorden. Entonces, quizá algunas veces es mejor repetir el mismo modelo para que se vea esto, ¿no? Esta limpieza, vaya. Y me gusta que las casas dejan un pequeño espacio entre ellas para que se sientan más abiertas, más libres. Por ejemplo, este arbolito va a jugar un papel importante en la entrada. Te caben muy bien dos coches, lo cual significa que aquí tenemos mínimo 5 metros. Recuerden que de cocheras necesitamos 5 metros para que entren los coches cómodamente. Si se puede un poco más, 5,50. 6 metros quizá ya es abusar. A ver, vamos a ver si lo descubren. Es muy bonita esta perspectiva, de hecho. Hay una luz de remate ahí al fondo, muy agradable. Y ahí es donde está la magia. Este espacio quedó muy bien, me gustó mucho esto. Estas vigas de refuerzo estructural que están ayudando a soportar todo el peso de esta losa, las dejan aparentes. Muchas veces a nosotros nos gustan ocultarlas, las hacemos de concreto y quedan ahogadas en el espesor de la losa. Por eso nuestras losas miden 40 centímetros, a veces un poco más, porque adentro va la viga. Pero si se fijan aquí, las losas son más delgadas y las vigas van por debajo. Y no se ve mal, ¿eh? También es cuestión de gustos. En este caso se siente muy bien como si la casa la estuviera soportando estas vigas negras. Se ve elegante y al mismo tiempo estructuralmente funcional, no sé cómo decirlo. Muy bien, entonces creo que ya lo descubrieron. En esta casa no hay patio posterior. En esta casa el patio está cubierto. Fíjense, tenemos todo el frente del terreno, los 7 metros por 1,5 metros aproximadamente, es el patio, entre comillas. Pero este patio, yo no sé si las personas que compraron la casa lo modificaron porque está cerrado, fíjense. Esto está bastante loco. Si siguen el canal desde hace mucho tiempo, se recordarán un proyecto muy especial de Antonio Farré. Vayan a ver esa casa que está muy, muy espectacular. También ellos eliminaron el patio de atrás e hicieron un movimiento muy similar a este, ¿verdad? Hacer un gran domo para generar algo de iluminación y ventilación y aprovechar todo el espacio para el área social, ¿no? La sala, el comedor. Y aquí hacen exactamente lo mismo, le dan iluminación a los espacios, pero no hay tanta ventilación, ¿eh? Las cocinas son más abiertas, no hay tantos gabinetes, simplemente las cubiertas, que en este caso están forradas de granito. La verdad, las piedras, no hay nada como las piedras en las cocinas, en las cubiertas de los baños. Te dan una sensación muy, muy sólida, de mucha calidad, ¿verdad? El tocar la piedra se siente muy, muy diferente a tocar un porcelanato. Entonces yo, si les puedo recomendar, hagan la inversión de ponerle una piedra a las cubiertas de la cocina, de las cubiertas de los baños. Traten de ir por una sensación un poco más natural, porque te cambia la perspectiva. La cocina, entonces, ¿hacia dónde está ventilando? Pues hacia ahí, hacia ahí. Entonces hay una ventilación, pues, un poquito escasa. Sin embargo, los ventiladores ayudan y estoy casi seguro que los arquitectos deben de haber dejado un respiradero por un costado. O sea, todo el costado que hay aquí necesita estar ventilando forzosamente. Entonces, quizá no lo alcanzamos a ver, pero el vidrio está levantado de la corona del muro, de la dala del muro, y en ese desfase deben de haber 15 centímetros, 20 centímetros a todo lo largo por donde el aire está circulando. Porque ustedes saben que el aire caliente es más ligero que el aire frío, entonces tiende a elevarse. Entonces siempre el aire caliente va a ir hacia arriba. Entonces hay que dejar salidas en donde se pueda para que siempre se sienta esa frescura en la parte de abajo donde nosotros estamos habitando. De hecho,
tenemos una altura aquí generosa, como de 2,70 metros, y ese ventilador ayuda a que el aire esté circulando. Y veríamos cómo se vienen todas estas ligeras corrientes pegadas al techo, la mayoría de ellas, bueno, una parte baja, ¿verdad? Porque impulsa el aire y después vienen las corrientes y llegan y suben. Pero fíjense esto, las ventanas, estas son 2 habitaciones. Las 2 habitaciones posteriores, con ventanas de piso a techo, están viendo directamente para acá. Entonces, creo que no fue una modificación, ¿eh? Creo que esto fue el diseño original. Aquí los arquitectos, vean dónde dejaron las ventanas, las que abren, están en la parte de arriba, ¿se fijan? Entonces, también pensando en que en todo el aire caliente escape rápidamente. El espacio de aquí abajo se me hizo muy bien. Fíjense cómo aprovechan los 7 metros, los aprovechan para área social y un baño, ¿verdad? Si aquí tuviésemos una recámara en planta baja, este espacio no se sentiría ni de cerca así de amplio como se siente ahorita. O sea, el no tener la recámara en planta bajo, pues prácticamente, jóvenes, les garantiza amplitud. Si está bien distribuida su casa. Si no tienen recámara en planta baja en su casa y de todas maneras se siente chica, ahí alguien falló. Ahí alguien falló. O quizá fallaste tú y no contrataste arquitecto o arquitecta. Ese es un problema. Acuérdense que el contratar a un arquitecto garantiza de alguna manera la inversión. Y la inversión de una construcción es de lo más grande que puede haber. ¿En qué te gastas más dinero que en una obra? En una operación no hay muchas más opciones. Digo, un buen coche no te cuesta tanto como te cuesta esta casa. Esta casa te costó, no sé, mínimo, 2 millones, mínimo, quizá un poco más. Entonces, pues, ¿qué carro te cuesta 2 millones de pesos? Pues nomás los que tiene el Canelo en su casa. Muy bien. Pues es una distribución muy amplia, ¿verdad? Entonces, fíjense dónde queda la escalera. La escalera la dejan en la esquina, pero lleva a un punto. Siempre decimos que la escalera te tiene que llevar a puntos centrales del proyecto para que sea más fácil distribuirte en la planta alta hacia todas las piezas de los costados. Fíjense, aquí levanto mucho la mano. Fatality. Entonces, ¿se acuerdan que hubo un rumor que Enrique Iglesias se le cortó un dedo cuando levantó la mano bajando de un helicóptero? Yo no sé si eso fue cierto, ¿eh? Pero bueno. Entonces, subes las escaleras y entonces quedas en puntos centrales del proyecto. Si se fijan, ustedes podrían decir, no, Cota, te equivocaste porque el proyecto estás aquí, llega hasta acá la losa, ¿no? En la orilla. Pero yo les diría, no, espérense. Acuérdense que la losa vuela un poco. Vuela alrededor de 2,5 metros. Entonces, no está justo en el centro de la escalera, pero sí te permite una pieza adelante y piezas atrás. Miren, vamos a conocerla. Me gustó esto, pequeño. Los primeros escalones muchas veces son un detalle muy elegante. El cambiar el material, por ejemplo, aquí el concreto, el cambiar el material al resto de la escalera te da la sensación, ¿verdad?, de que estás jugando ahí un poquito con la topografía. Y aquí es donde les decía que el árbol jugaba un papel importante. O sea, gracias a que la casa se separa del vecino, este arbolito de aquí se agradece muchísimo. Te da toda la sombra, porque la fachada es este. Entonces, fíjense, ahorita son las 10 de la mañana y ya está el sol impactándonos desde ese lado. Entonces, el árbol es nuestro guardián. Parece que está protegiendo que nadie entre por la ventana y al mismo tiempo nos está controlando del sol. Muy bien. Cuidado con estos barandales de aluminio porque se mueven, ¿eh? Acuérdense la frase legendaria de Gaby: compra barato, compra cada rato. O sea, el que compró esto, lo compró barato, sin duda. Le costó la mitad de lo que le cotizaba el cristal templado, porque seguramente lo cotizó. Y dijo, no, ¿cuánto me sale el cristal templado de este barandal? No, pues que son 12,000 pesos. ¿Y cuánto me cuesta este de aluminio nomás? No, pues ese te lo dejo en 3,500 más IVA. No, que sin IVA te lo pago en cash. Órale, pues. Pues entonces pagó el de 3,500, pero mira, ya se le empezó a mover. Entonces, ¿qué va a terminar haciendo? Lo va a terminar quitando. Esto se va a volver basura, va a contaminar y va a tener que comprar el otro, el bueno. Que si no es inteligente, va a ponerse otro que tampoco le va a quedar bien y luego lo va a volver a tener que cambiar para terminar con el bueno. Entonces, acuérdense, una frase, esta es mía: una mala decisión te lleva a otra. Acuérdense bien de eso. Una mala decisión te lleva a otra. Lo más probable que tú hagas después de cometer una mala decisión es cometer otra.
Y así se vuelve una secuencia de malas decisiones que termina muchas veces en depresión. Y uno dice, ¿por qué todo me pasa a mí? No, pues es que tomaste 15 malas decisiones en los últimos 2 años que te tienen así. Entonces, acuérdense muy bien ser consciente cuando uno tomó una mala decisión, di, ok, respira, detente y cambia, 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 cambia. Fíjense, vean la planta alta, está muy bien. Tenemos un distribuidor, es que son espacios grandes porque las dos recámaras eh, tienen solamente un baño compartido. Vean acá, la recámara de atrás, pues está muy bonita, realmente tiene buen espacio. Esto debe tener como un 350 libre por 320 en el otro sentido, con un pequeño closet ahí. Y esto me gustó mucho porque el contraste del muro de concreto con la luz es muy agradable. Sin embargo, la ventilación, ¿verdad? O sea, cuando... Y cada vez lo veo más, ¿eh? Cada vez lo veo más. Ventanas hacia pasillos, que nadie piensa que está mal. Y no, no es que esté mal, es que puede ser mejor. Pero bueno, es una distribución y yo creo que se tolera, se tolera. Al menos en la foto se ve muy bien. Fíjense, tiene su buen baño. Hola a todos. Tiene su buen baño cuadrado. Esta es la típica, ¿verdad? Puerta en la esquina. Enfrente de la puerta lavamanos para que tengas el espejo y que se vea más amplio. En la esquina la regadera porque necesitas al menos un 1 por 1 para la regadera y 80 centímetros para taza. Este baño, los baños cuadrados, la medida mínima óptima, bueno, no la mínima óptima, la medida óptima es de 1,80 por 1,80, para que tengan ustedes 80 de lavamanos, 1 metro de regadera, 1 metro de regadera y 80 de sanitario. Entonces vale la pena que lo revisen. Y fíjense, lo que decíamos, ¿no? La escalera nos llevó no al centro, pero se hace este pequeño pasillito que después crece el pasillito y ahora sí llegamos al centro, ¿se fijan? Y ya del centro distribuimos a pies adelante y 2 piezas atrás. Entonces, de los 7 metros que tiene el terreno, nos quitan pues prácticamente 2 para la escalera y el restante, los 5 menos los muros, nos van a quedar para la recámara, ¿verdad? Entonces, esta recámara pues mide aproximadamente 3,80, casi 4 metros, un poquito menos, por otros 4 metros, porque el terreno está sesgado, entonces va creciendo hacia esa punta. Entonces ganamos buen espacio aquí. Si se fijan, se siente amplia, bastante cómoda. Aquí es donde se reduce un poco, ¿verdad? El vestidor, pues sigue estando bien. Tienes un espacio como de 2,10 metros de vestidor y un buen pasillo para circular acá. Y de este lado tenemos el Abraham, el baño, lavamanos, sanitario y regadera, todo ventilado a través de ese cubo de luz. Entonces, estas medidas deben de ser 1,35, no tiene mucho, por 80 y 1 metro, ¿verdad? Más o menos 2,60, 2,50. Es una casa de 180 metros cuadrados, fácil. Fíjense la otra recámara, es su gemela. Por eso les decía que se siente tan amplia. O sea, estas recámaras tan amplias no son fáciles de conseguir. Mucho tiene que ver que el patio de atrás no es tan grande y que no nos está robando espacio. En muchos fraccionamientos te obligan a retirarte 3 metros. Entonces, esta casa no podría funcionar si nos pidieran 3 metros de restricción posterior. ¿Se dan cuenta? Por eso las recámaras se sienten tan amplias. Comparten los closets, son closets más pequeños. Se sintiese un poco como si la casa fuera para estancias cortas. Probablemente quieren que todos vivamos en estancias cortas. No sé. Es interesante, ¿verdad? Las dinámicas de las viviendas, cómo van cambiando. Esta es la distribución, jóvenes. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes les gustaría vivir así? ¿No tendrán ningún problema? Estoy seguro que muchos de ustedes viven con ventanas hacia pasillos o hacia patios cerrados y dicen, no tengo problema, se respira bien. Sí, 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 todo puede estar bien, pero otra vez, puede estar mejor. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado el video. Es una buena distribución, ¿eh? Y otra vez, creo que nos quedamos con varios aprendizajes. Y el primero de todos es que quitando las recámaras en planta bajas, si lo que quieres es súper amplitud, pues vean eso. Pero obviamente con una recámara en planta baja podrías conseguir pues, mayor habitabilidad, ¿no? Le das la oportunidad a las personas que no tengan que estar subiendo escaleras, cosa que es buenísimo. Pero también lo que es buenísimo es tener opciones. Entonces, esta es una buena opción para las personas que digan nada. Yo todavía me quedan 30, 40 años de
de rodillas, entonces voy a subir las escaleras. Pero el que no es sabio no llega viejo, como dicen. Entonces dicen los sabios que hay que tener una recámara en planta baja porque te haces viejo muy rápido, jóvenes. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¡Adelante! ¡Adelante!